Me despidieron a pesar de ser el mejor vendedor de la empresa Hola, Reddit. Esta historia es reciente y aún estoy digiriendo lo que pasó. Necesito desahogarme y, sinceramente, escuchar opiniones porque todavía no entiendo cómo llegamos a este punto. Trabajo en una empresa de ventas de software empresarial. Era, sin exagerar, el mejor vendedor que tenían. No lo digo yo, lo dicen los números. Llevaba 3 años consecutivos siendo el que más cerraba tratos, superando mis metas y trayendo clientes importantes. Mis comisiones eran jugosas, pero siempre fui leal a la empresa porque realmente me gustaba mi trabajo. Hasta que mi jefe decidió que yo era prescindible. El principio del fin todo empezó cuando la empresa contrató a un nuevo gerente regional, al que llamaré Carlos. Desde el primer día, me dio mala espina. No porque fuera particularmente malo en su trabajo, sino porque parecía tener un problema personal conmigo. Yo era cordial con él, pero cada vez que hablábamos, siempre había una crítica. Si cerraba un trato grande, decía que tuve suerte. Si presentaba un cliente potencial, cuestionaba mi método. No le di importancia porque mi desempeño hablaba por sí solo. Hasta que empezaron los problemas. Primero, me quitaron una cuenta importante que yo había trabajado por meses para cerrar. Se la dieron a otro vendedor menos experimentado con la excusa de que había que distribuir las oportunidades. Luego, sin previo aviso, cambiaron la estructura de comisiones. Antes ganaba un buen porcentaje por cada venta, pero ahora habían bajado el porcentaje sin ninguna justificación lógica. Lo peor vino cuando me asignaron un territorio de ventas terrible, lleno de empresas que ya habían rechazado nuestros productos antes. Básicamente, me estaban saboteando. Aún así, me las arreglé para seguir vendiendo. No a mi ritmo habitual, pero lo suficiente como para seguir siendo el mejor vendedor. Eso no le gustó a Carlos. El golpe final un viernes, me llamaron a la oficina de recursos humanos. No esperaba nada raro, pero cuando entré y vi a Carlos sentado junto a la directora de RRHH, supe que algo andaba mal. Sin rodeos, me dijeron que la empresa había decidido tomar una nueva dirección y que yo no encajaba en ella. No importaba que fuera el mejor vendedor. No importaba que mis clientes estuvieran satisfechos. No importaba que tuviera 3 años de resultados impecables. Me dieron un paquete de indemnización bastante mediocre y me escoltaron fuera del edificio como si fuera un delincuente. Estaba en shock. No entendía nada. La verdad sale a la luz después de pasar un par de días enojado y deprimido. Decidí investigar. Tengo buenos contactos dentro de la empresa y, después de un par de llamadas, me enteré de la razón real de mi despido. Carlos había contratado a un amigo suyo para que ocupara mi puesto. Quería mi cartera de clientes sin tener que pagar mis comisiones. Básicamente, me despidieron para que su amigo entrara a disfrutar del trabajo que yo había hecho. Me sentí traicionado. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. La venganza resulta que, en mi contrato, había una cláusula de no competencia. Pero solo si aceptaba la indemnización. Si la rechazaba, era libre de trabajar con cualquier empresa del mismo sector. Así que eso hice. Les devolví su mísero cheque y, en cuestión de días, me fui a trabajar con uno de sus principales competidores. Lo mejor de todo es que muchas de las cuentas que yo había gestionado preferían seguir haciendo negocios conmigo y no con la empresa. En cuestión de meses, la empresa para la que trabajé empezó a notar la pérdida de clientes. Su nuevo vendedor estrella no tenía la capacidad de cerrar tratos como yo. ¿Y Carlos? Bueno, me enteré de que lo despidieron unos meses después cuando las ventas cayeron en picada. Ahora estoy en un mejor lugar, ganando más y trabajando con gente que realmente valora mi esfuerzo. Pero siempre recordaré esto como la mayor traición laboral que he vivido. ¿Qué opinan, Reddit? ¿Hice lo correcto? Actualización 1. El colapso comienza. Han pasado unos meses desde mi despido, y la caída de la empresa ha sido más rápida de lo que imaginaba. Desde que me fui, muchas cosas han salido mal para ellos. Y, honestamente, no puedo evitar sentir una especie de justicia poética en todo esto. Primero, su nuevo vendedor estrella no tenía ni la mitad de mis habilidades. No es que quiera sonar arrogante, pero las ventas requieren más que solo conocer a alguien influyente dentro de la empresa. Tienes que saber cómo leer a los clientes, entender sus necesidades, negociar términos y, lo más importante, construir confianza. Y ese tipo simplemente no lo tenía. Era del tipo que cree que con solo hacer una llamada ya tiene el trato asegurado, sin hacer el esfuerzo de nutrir las relaciones comerciales. Lo peor para ellos fue que los clientes no son tontos. Muchos de los contactos que hice a lo largo de los años confiaban en mí, no en la empresa. Así que cuando este tipo comenzó a llamarlos con la misma propuesta, pero sin el mismo nivel de atención y compromiso que yo ofrecía, la mayoría se alejó. Algunos lo ignoraron por completo, otros le dieron la oportunidad de presentar sus ofertas, pero al final, prefirieron irse con la competencia. El departamento de ventas empezó a desplomarse. En solo 3 meses,
Perdieron casi el 40% de su base de clientes recurrentes. ¿Y los nuevos clientes? Bueno, simplemente no estaban llegando. El historial de la empresa con sus antiguos clientes era lo que les daba credibilidad en el mercado, y ahora ese historial se estaba desmoronando. Pero eso no fue lo peor. Internamente, la empresa comenzó a desmoronarse desde la raíz. El equipo de ventas estaba molesto porque, con menos ventas, sus comisiones se desplomaron. Muchos de los vendedores más experimentados, viendo lo que pasaba, comenzaron a buscar otras oportunidades. Algunos me contactaron para pedirme referencias, y con gusto, los ayudé a encontrar mejores trabajos. En total, más del 60% del equipo de ventas original renunció o fue despedido en un lapso de 6 meses. Y el colmo, Carlos, el mismo gerente que me había despedido, comenzó a ser presionado por la alta dirección. Al principio, intentó echarle la culpa a la economía, a la competencia e incluso a los vendedores que quedaban, diciendo que no estaban dando el 100%. Pero los números no mentían. Desde su llegada, las ventas se desplomaron, los clientes se fueron y la moral del equipo estaba por los suelos. Fue solo cuestión de tiempo antes de que los directivos empezaran a cuestionarlo. Y ahí comenzó el verdadero desastre. Actualización 2. El caos interno y el golpe final después de mi salida, la empresa intentó implementar cambios desesperados para frenar la crisis. Uno de los primeros fue intentar atraer nuevos vendedores ofreciéndoles bonos por cierre de ventas. Pero aquí estaba el problema. ¿Cómo iban a cerrar ventas si la reputación de la empresa estaba por los suelos? Las cuentas importantes ya no confiaban en ellos, y los nuevos prospectos no querían hacer negocios con una empresa inestable. Como resultado, los nuevos vendedores apenas duraban unas semanas antes de renunciar. Algunos se daban cuenta rápidamente de la situación y se iban antes de desperdiciar más tiempo. Otros se quedaban lo suficiente para ver cómo todo se desmoronaba y luego huían. Mientras tanto, Carlos estaba perdiendo el control. Con menos vendedores y menos ventas, sus superiores lo presionaban aún más. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad, decidió hacer lo que cualquier líder incompetente haría: redoblar los errores. Primero, implementó medidas más estrictas en el equipo de ventas restante. Les exigió metas ridículamente altas, les quitó beneficios y los obligó a trabajar más horas sin compensación. Pensó que esto haría que el equipo se esforzara más. Pero, como era de esperarse, solo causó más renuncias. Luego, trató de renegociar contratos con los clientes que aún quedaban, ofreciéndoles descuentos absurdos para que no se fueran. Pero esto solo debilitó más la empresa, porque esos descuentos afectaban el margen de ganancias, haciendo que fuera insostenible mantener la operación. En medio de este caos, el vendedor estrella que había reemplazado mi puesto renunció. Sí, el mismo amigo de Carlos, el que había llegado con su aire de superioridad, se largó en cuanto vio que el barco se hundía. Supuestamente, se había dado cuenta de que no era el lugar para él. Y con eso, Carlos quedó expuesto. Los directivos no tardaron en actuar. No les importaba que fuera amigo de alguien importante dentro de la empresa. Lo que les importaban eran los números. Y los números eran un desastre. Así que Carlos fue despedido. Irónicamente, de la misma manera en que me despidieron a mí, sin previo aviso, con una indemnización mínima y escoltado fuera del edificio. Con él fuera, la empresa intentó reconstruirse. Pero el daño ya estaba hecho. Actualización 3. La empresa no pudo recuperarse después de la salida de Carlos. La empresa trató de levantarse del desastre en el que se había convertido. Pero la realidad es que ya habían cruzado un punto de no retorno. Las pérdidas eran demasiado grandes. La mayoría de sus clientes clave ya se habían ido con la competencia. El equipo de ventas estaba diezmado. Y lo peor de todo, su reputación estaba completamente arruinada. Para tratar de reparar el daño, los directivos intentaron reclutar nuevos talentos, ofreciendo sueldos más altos y mejores beneficios. Pero el problema es que la industria es pequeña, y la gente habla. Ya nadie quería trabajar para una empresa con antecedentes de despidos injustificados, gerentes incompetentes y clientes insatisfechos. En paralelo, los inversionistas comenzaron a perder confianza. Al ver la caída de ingresos y la falta de estrategias viables para recuperarse, comenzaron a retirar su apoyo. Sin dinero, sin talento y sin clientes, la empresa quedó en una espiral descendente sin salida. Hace poco me enteré de que decidieron vender la compañía. No se declaró en bancarrota oficialmente, pero básicamente fue una venta forzada. Un grupo de inversionistas compró lo poco que quedaba a precio de saldo y despidió a casi todo el personal restante. En otras palabras, la empresa que me despidió ya no existe como tal. ¿Y yo? Bueno, sigo en la competencia, ganando más que nunca y trabajando con un equipo que realmente valora mi esfuerzo. No voy a mentir, hay una parte de mí que siente satisfacción por cómo terminó todo. No porque me guste ver a la gente perder su trabajo,
sino porque esto demuestra que la lealtad y el esfuerzo sí importan. Carlos y sus amigos pensaron que podían sacar a alguien clave sin consecuencias, pero la realidad es que un negocio no se construye sobre amistades e influencias. Se construye sobre resultados. Al final, la justicia poética hizo su trabajo. Gracias a todos los que siguieron esta historia. ¿Qué opinan? Actualización 4. El regreso inesperado. Han pasado algunos meses desde mi última actualización, y aunque pensé que la historia de mi antigua empresa ya había llegado a su fin, resulta que aún faltaba un giro inesperado. Hace unas semanas, recibí un mensaje en LinkedIn de un número desconocido. No le presté mucha atención al principio, ya que suelo recibir bastantes mensajes por trabajo, pero cuando lo abrí, me quedé sorprendido. Era de uno de los directivos de la empresa en la que trabajé, el mismo que aprobó mi despido. El mensaje era cordial, casi demasiado amistoso para lo que esperaba de alguien que me había dejado ir sin dudarlo. Básicamente, decía que querían ponerse en contacto conmigo para discutir una posible oportunidad que podría beneficiarnos a ambos. Lo leí 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Al principio, me reí. La misma empresa que me había despedido sin contemplaciones, la que pensó que podía reemplazarme con un amigo incompetente, ahora quería hablar conmigo. Pero mi curiosidad me ganó. Decidí responder de manera profesional y les dije que podía tener una reunión si me daban más detalles sobre la oferta. No tardaron ni un día en programar una llamada. Cuando me conecté a la videollamada, me encontré con el director general y otro alto mando de la empresa. Faltaba Carlos, por supuesto, porque como mencioné en la actualización anterior, ya lo habían despedido después de la debacle que causó. El director general comenzó con una disculpa, aunque bastante genérica. Dijo algo como: sabemos que las cosas no terminaron de la mejor manera la última vez, y lamentamos cualquier malentendido que haya ocurrido. No mencionó directamente que mi despido fue un error, pero el tono lo daba a entender. Luego pasó a lo que realmente querían decir. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de que vuelvas a la empresa. Sí, así como lo leen. La empresa que me despidió ahora quería que volviera. Según ellos, desde mi salida, la empresa nunca se recuperó del todo. A pesar de que trataron de contratar nuevos vendedores y hacer ajustes, el daño a su reputación y la pérdida de clientes clave fueron golpes demasiado duros. Aunque la empresa seguía en funcionamiento bajo los nuevos dueños, ya no era ni la sombra de lo que había sido antes. Sabemos que tienes una posición sólida en tu empresa actual, pero queremos ofrecerte un paquete muy competitivo para que consideres regresar, agregó el otro directivo. Luego pasaron a describir lo que me ofrecían. Un sueldo base mucho más alto que el que tenía antes. Un porcentaje de comisión más atractivo. Un puesto de mayor rango, con la posibilidad de supervisar al equipo de ventas. Libertad para manejar mis cuentas sin la interferencia de gerentes incompetentes. Era, básicamente, una oferta para tratar de arreglar todo el desastre que habían causado. Tomé una pausa antes de responder. Honestamente, una parte de mí se sintió tentada. No por la empresa en sí, sino porque el paquete que me ofrecían era bastante bueno. Sin embargo, había algo más fuerte que cualquier salario o comisión: la dignidad y la lealtad a quienes realmente me valoran. Les agradecí la oferta, pero les dejé en claro que no tenía interés en volver. No es solo por el dinero o el puesto. Es porque cuando estuve en su empresa, di lo mejor de mí, y me trataron como si fuera descartable. Me reemplazaron con alguien que no estaba calificado y ni siquiera pensaron en el impacto que eso tendría. Ahora quieren que regrese solo porque las cosas no salieron bien. Hubo un silencio incómodo en la llamada. Sabían que tenía razón. El director intentó insistir. Entendemos lo que dices, y créenos cuando te decimos que hemos aprendido de nuestros errores. Queremos reconstruir el equipo con los mejores talentos, y tú eres clave para eso. Pero ya era tarde. Les agradecí de nuevo y les dije que, si realmente querían mejorar la empresa, deberían enfocarse en valorar a las personas correctas antes de perderlas. Terminamos la llamada en buenos términos, pero sabía que no volverían a contactarme después de eso. Al cerrar la laptop, me sentí increíblemente satisfecho. No solo porque había rechazado la oferta, sino porque me di cuenta de algo importante: nunca me necesitaron más que ahora. Pero yo nunca los necesité menos que ahora. Y esa, amigos, es la mejor sensación de todas.